En principio nosotros con la 90609 veníamos trabajando en equipo en estos últimos años en la Diputación y allá en el 2014 nosotros nos proponíamos algunas cosas, elementos que en definitiva, por ejemplo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas era uno, también el trabajar en el tema edilicio o impulsando algunas remodelaciones, como era por ejemplo la UTU Washington Local o la Escuela 39, que nosotros hablábamos de ampliación y de pasaje a tiempo completo, el edificio de la Rambla, etcétera, que uno puede ver al paso de los 4 o 5 años que se han ido concretizando. Y bueno, entonces en ese recorrer con la gente, con los barrios, en las localidades, van surgiendo nuevas propuestas y en la medida de las posibilidades, porque el diputado, el representante nacional, legisla, controla el Poder Ejecutivo, representa, es decir, no es ejecutivo, en la medida de las posibilidades buscar algunas acciones que tienen que ver con algunos aspectos, por ejemplo el medio ambiente, la educación, la salud, el trabajo, la juventud, la vivienda. En temas de medio ambiente, por ejemplo, nosotros tenemos dos iniciativas, una que tiene que ver con el río y otra con el agro. Con el agro es favorecer las prácticas agroecológicas, como por ejemplo el pastoreo racional. A ver, todo esto, todas las propuestas aterrizan lo que es el programa único del Frente Amplio. Y esto es, digamos, el Frente Amplio tiene propuestas a nivel nacional general, nosotros buscamos aterrizar algunas. Con el tema del río, bueno, seguir avanzando en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que estuvo en la primera fase, pero sería bueno que empezáramos a recorrer la segunda fase, donde haya guardaparques, donde haya, bueno, cuidado de las islas, distintas propuestas turísticas, como el senderismo, etcétera. Bueno, que se pueda empezar a avanzar en una segunda fase de gestión del área protegida. Eso también tendrá como consecuencia de que si hay un área protegida trabajando, cuidando la biodiversidad, tenga en cuenta la planta de tratamiento de efluentes de la ciudad de Mercedes, que es un debe que teníamos que habíamos propuesto en la pasada propuesta de la 90609, pero que por distintas razones había un proyecto, estaba el dinero, pero hubo una emergencia en Santa Lucía en la cual hubo que destinar allí algunos recursos y bueno, después aquí se demoró porque hubo un cambio también del lugar que iba a ser para la zona digamos, cercana donde es la fábrica, la industria con Aprole. Y bueno, y ahora se relocalizó un poco más abajo en el río. Entonces, habrá que analizar todo esto y con el área protegida tenerlo en cuenta también, ¿verdad? Temas de educación, tenemos 3 grandes cosas. Lo universitario, nosotros nos parece que tenemos que trabajar más en lo universitario, en lo que tiene que ver con la UDELAR, la Universidad de la República, la UTEC, pero también en el Instituto de Formación Docente y la UTU. Y trabajar en lo que fuera la Universidad de la Educación, donde nuestro Instituto de Formación Docente sea un centro que brinde las carreras de grado, pero también un centro regional de carreras de posgrado, como pueden ser las maestrías o los doctorados. Y lo otro es cuidar los trayectos educativos. Los trayectos educativos es cuando un alumno inicia en primaria, que después pueda continuar en educación media y pueda continuar a lo terciario, y también teniendo los rezagados. Es decir, hoy uno se encuentra, y me he encontrado en la recorrida con los barrios, con gente de 20 o de 25 o de 30 años que dice, bueno, yo no tengo trabajo y lo único que hice fue la educación primaria. Es muy difícil que hoy en día, con educación primaria, a veces con hijos a cargo, y no dejaron de estudiar en secundaria, primero porque capaz que hace algunos años no se planteaban la necesidad del estudio, pero también muchas veces dejaron porque estaban cuidando a los hermanos menores. Entonces, a esa gente no es solamente decir, bueno, sí, están estos cursos, sino que también de alguna forma acompañar y apoyar, porque hoy ya en día ya son madres o padres de hijos, entonces habrá que buscar, y hay una propuesta del compañero Daniel Martínez en el programa, que es las 80.000 reconversiones laborales anuales, y eso me parece también enfocar en eso que es la trayectoria educativa. En lo edilicio, mirando la realidad del departamento, en el periodo pasado teníamos la Escuela 39, teníamos la UTU, que se caía a pedazos, la UTU de aquí del centro de Mercedes, teníamos varias cosas que
que han sido remodeladas, hechas a nuevo. Bueno, el tema eléctrico en muchas escuelas y liceos se solucionó, pero la prioridad es el Liceo 2, el Liceo Sansi. Es la prioridad porque, bueno, porque tiene una construcción vetusta, no es, digamos, amigable con los temas educativos. Entonces hay que trabajar y hay que tratar de que en los primeros meses que asuma el gobierno sea incluido en el proyecto de secundaria para presentar al Parlamento a la mitad de año para su estudio después. Tema salud, bueno, me parece que está el tema de la gestión. La gestión, hablo de la participación real de los usuarios, los trabajadores y la institución, y bueno, todo lo que tiene que ver con distintos aspectos de la descentralización. Trabajo, juventud, bueno, tenemos allí algunas propuestas que tienen que ver con la ex estación de AFE, con algunos jóvenes nos han propuesto el tema de los co-work, que son, digamos, lugares donde pueden tener emprendimientos distintos grupos de jóvenes o asociaciones de jóvenes, pero también la participación efectiva de los jóvenes. Muchas veces hoy nos hablan y nos plantean y nos dicen, bueno, sí, nosotros vamos a un partido político y capaz que ahora en las elecciones nos toman, pero después se olvidan. Bueno, generar también alguna instancia institucional, no partidaria, donde aprovechando lo que ya hay, el INAU tiene muchas cosas con adolescentes, niños y adolescentes interesantes, pero también incentivar la participación en las distintas instituciones. Estoy pensando en los consejos de participación de las escuelas y de los liceos, que realmente sea la participación efectiva de niños y adolescentes, pero también generar el espacio para los jóvenes. Bueno, tenemos distintas propuestas que tienen que ver también con género y violencia, vivienda, y otras propuestas como trabajar en tema ley de usura, la mano de obra local, que son planteos que hemos realizado y que han quedado en la Cámara de Diputados y los vamos a retomar, el planteo de la plantación de árboles autóctonos, y una iniciativa nueva, que es la número 34, que nosotros tenemos en nuestras propuestas, es plantear con un proyecto de ley que el Poder Legislativo pueda sistematizar, editar y publicar la obra de Manuel Santos Piris, que en definitiva termina siendo patrimonio de nuestra zona, de nuestro Soriano, y que nos hace a la identidad de lo que somos. Y entonces, bueno, en resumen, eso es una síntesis de las 34 propuestas que buscamos para empezar a trabajar, teniendo en cuenta todas las inmensidad de propuestas que trae el programa del Frente Amplio, que sin duda esto está en sintonía con ello, y después lo que es el devenir de la historia, si la ciudadanía nos da la posibilidad de volver a ser, junto al compañero Aníbal Méndez, los representantes del departamento en la Cámara de Representantes, estaremos a la orden para escuchar las iniciativas de los vecinos. No, lo hemos hablado y lo hablamos hace poco. ¿Será una eventual segunda gestión cargada de experiencia, esos 5 años que han servido de mucho aprendizaje, como lo destacó en una nota anterior, ¿no? Sí, yo creo que quienes formamos parte del equipo de la Diputación, hay algunos compañeros que asumimos la banca, en mi caso como titular, pero está el compañero Aníbal, la compañera Laura Gonet, que fueron los que fueron asumiendo también. No teníamos ninguno experiencia parlamentaria. Entonces, 5 años después nos vemos realmente enriquecidos con eso, porque podemos plantear cosas que sabemos los trayectos que pueden recorrer. Quizá en el 2014 nos planteábamos cosas y no sabíamos por dónde empezar. Y el no saber por dónde empezar te va generando tiempo y te va generando poca eficacia. Hoy decimos, bueno, tenemos esas 34 propuestas y ya el 16 de febrero sabemos dónde pueden estar, digo el 16 porque la Cámara asume el 15 del 2020, el 15 de febrero del 2020. Entonces, ya sabemos dónde poder avanzar en esos temas. Hay algunas propuestas que ya están en las comisiones parlamentarias y hay que reactivarlas, sin duda desarchivarlas porque, por el efecto del término de una legislatura, y empezar a trabajar en eso. Y eso nos da también el haber participado en las instancias presupuestales, nos da una visión general del Estado. Es decir,
los ciudadanos comunes, como éramos Aníbal, yo, antes del 2014, no nos metíamos a estudiar el presupuesto de cada uno de los ministerios y cada uno de los programas del ministerio. Bueno, ahora para poder votar y para poder trabajar, nos tuvimos que meter en esa organización que tiene el Estado. Bueno, y eso nos da conocimiento del Estado, conocimiento que podemos de alguna forma usar, gestionar para impulsar estas propuestas que estamos realizando. Así que si la pregunta era si hemos tenido o hemos adquirido experiencia y esa experiencia nos ayuda, yo creo que sí. No somos los mismos del 2014 al hoy, 2019, y bueno, y eso nos parece importante para poder trabajar de aquí en más. Si de esas 34 propuestas hay que elegir 2 o 3 como prioritarias, porque siempre se depende de lo presupuestal y de los recursos económicos, ¿cuáles marcarían? Bueno, a ver, las propuestas medioambientales, por ejemplo, todas las que tienen que ver con el cambio o la alternancia del modelo, digamos, un modelo que tenemos de agroecológico o agrícola hoy a uno más agroecológico, me parece que es fundamental. Y eso, o sea, por eso planteamos lo del pastoreo racional, como favorecer algunas prácticas. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en el Río Negro, etcétera, eso me parece que es fundamental. Y otro es el desarrollo del universitario aquí en la zona, porque muchas veces viene una empresa, viene una industria a instalarse en determinado lugar y ve que no tiene mano de obra, ve que no hay personal calificado para trabajar, y entonces eso es consecuencia de generar futuros emprendimientos o futuros empleos, pensando en el siglo XXI, no con empleos del siglo XX, sino también de ir cambiando esa cabeza, de ir mejorando los niveles de vida de la ciudadanía. Y está claro que quien tiene mayor nivel de estudio, en definitiva, tiene mejores condiciones de vida y mayores posibilidades. Y otra de los elementos que nos parece prioritario es el tema de abordar el estudio y la modificación de la ley de usura. Yo pongo aquí que no es posible, me parece a mí, que uno saque un préstamo de 10.000 pesos y tenga que pagar 16 cuotas y termine pagando 30.000. O sea, en poco más de un año y medio, tiene que pagar 3 veces más. Entonces, eso en un préstamo de 10.000 pesos. Si lo puede pagar no hay problema, paga 3 veces más, pero ese sería el único problema. El tema es cuando no puede pagar los intereses moratorios, termina ejecutando a la persona, termina ejecutando un bien, la casa, lo que tiene. Entonces, eso que es común en nuestro país, que la gente saque créditos, etcétera, bueno, tiene una ley, la ley de usura, que está pensada cuando la inflación en el Uruguay era del 100 o del 110%, entonces el empresario quería asegurarse la obtención del pago de esto. Bueno, hoy cuando la inflación nuestra está en un dígito, no podemos tener esta situación que en definitiva modifica la vida de muchos uruguayos porque los endeuda y porque terminan muchas veces ante un juez perdiendo todo, ¿no?